El gobierno del presidente Luis Abinader presentó al país, dentro del marco del Consejo Económico y Social y específicamente del diálogo sobre las reformas que se está llevando a cabo, pues presentó un documento introductorio a partir del cual se comenzaría a discutir esas 12 reformas que el presidente ha propuesto al país. Y les voy a leer cuáles son esas reformas. Está la transparencia e institucionalidad, modernización del Estado, reforma electoral, reforma fiscal, de la cual les voy a hablar en detalle, transformación digital, calidad educativa, reforma del sector eléctrico, reforma del mercado de hidrocarburos, reforma del transporte, reforma de la Policía Nacional, reforma del sector agua y salud y seguridad social. Entonces, con relación a la política o reforma fiscal, ¿en qué consiste? Bueno, el documento completo tiene 67 páginas. La reforma fiscal tiene 3 páginas, de las cuales una con 6 puntos, 6 bullets o 6 párrafos, digamos, es lo que consiste, digamos, el corazón de las propuestas. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas para poder, digamos, ver el sentir, el feeling de lo que viene como reforma fiscal a partir de este diálogo, de esta discusión que se estaría llevando a cabo en este marco del Consejo Económico y Social. Lo primero, el primer punto de lo que serían estos pilares de la propuesta del gobierno con relación a la reforma fiscal es el siguiente. Las personas con mayores ingresos deberán realizar aportes mayores. Debe incrementarse las recaudaciones provenientes del patrimonio de las personas. Fíjense que ahí hay 2 elementos. En primer lugar, el que más tiene, más paga. Obviamente eso siempre ocurre, siempre ocurre. Usted puede decir, bueno, vamos a comparar los hombres más ricos de este país, o mujeres más ricas de este país, con los hombres y mujeres más pobres de este país. Y mira los montos de impuestos que paga cada uno. Obviamente que los más ricos van a pagar más en términos absolutos. Ahora, usted lo que tiene que decir es, bueno, y comparando esto con el nivel de ingreso o con el nivel de gasto que tiene la población, tanto los más ricos como los pobres, ¿cuánto sería, digamos, ese porcentaje? ¿Todavía los ricos estarían pagando más impuestos que los más pobres? Bueno, lo que está pretendiendo el gobierno es que cuando usted lo compara, ya tomando en consideración ya sea el nivel de ingreso, ya sea el nivel de consumo, pues que los más ricos sean los que más incrementen sus pagos de impuestos. Esa sería la idea, no solamente en términos absolutos, sino por unidad de ingreso, que también sean los más ricos los que más paguen. Bien, primer punto. Ahora dice, debe incrementarse las recaudaciones provenientes del patrimonio. ¿Qué significa eso? Hay 2 formas de usted dividir los impuestos. Impuestos indirectos, impuestos directos. Los impuestos indirectos son impuestos que se pagan cuando usted lleva a cabo algún tipo de transacción, como es el caso de la adquisición de un bien. Usted sale a comprar, por ejemplo, una televisión, una computadora o cualquier otro producto y usted paga el impuesto al valor agregado, que en este país se llama impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS. Usted paga el 18%. Incluso algunos productos, algunos alimentos, pagan el 18% del ITEVIS, pero la mayoría no. La mayoría no, porque es un mecanismo que se tiene para dejar fuera parte importante del consumo de los más pobres, de lo que sería ese impuesto, que es el ITEVIS. Ese sería un impuesto indirecto. Otro impuesto indirecto es el impuesto selectivo, por ejemplo, a la cerveza. Para que ustedes tengan una idea, el mercado de cerveza en la República Dominicana es mayor que el mercado de los medicamentos privados. O sea que definitivamente es algo enorme ese mercado. Entonces, si usted le pone un impuesto a la cerveza, ese es también un impuesto indirecto. Ahora, ¿cuáles son los impuestos directos? Impuestos directos son impuestos como el impuesto sobre la renta, donde usted ya realiza una actividad en la cual usted está generando ingreso y sobre ese ingreso que usted está generando, usted va a pagar. Hay un límite exento que es importante en la República Dominicana, hay un límite exento por debajo del cual
la persona no paga impuestos. Cuando usted hace un análisis de ese tipo de impuesto, en este caso sería el impuesto sobre la renta, personas físicas, casi 90% de las personas no paga ese impuesto. No paga ese impuesto. Solamente lo está pagando el 8, el 7%, digamos. Estaría pagando ese impuesto porque el límite exento es alto. Entonces, cuando se dice debe incrementarse la recaudación proveniente del patrimonio, eso es un impuesto directo, pero sobre lo acumulado, es decir, no sobre la renta, que es un flujo, sino sobre lo acumulado, donde usted ya acumula mucho ingreso y acumula un patrimonio. Pues bien, lo que dice esta propuesta de reforma del presidente Luis Abinader es que se va a incrementar el impuesto al patrimonio. Obviamente que tiene que ser al patrimonio de las personas que están generando también flujo de ingresos para poder pagar ese impuesto. Porque imagínese que sea una persona mayor que tiene una residencia y usted le coloca 1, 2, 3 residencias, porque ahora mismo está exenta la primera residencia, pero si tiene varias residencias, pagaría. Pero no tiene flujo de efectivo para eso. Entonces tendría que vender esa propiedad. Entonces fíjense cómo ahí comienza la discusión con relación a ese primer punto. Vuelvo y se lo repito. Los más ricos que paguen más. Primer punto del presidente. Ahí mismo dice, y que se pague a través del impuesto al patrimonio. Segundo punto. Simplificación tributaria y eliminación de figuras y procedimientos que hacen complicado el pago de las obligaciones tributarias. Facilitación para las micro y pequeñas empresas. Es decir, lo que está buscando con esto es que la pequeña empresa que está en el mundo y las microempresas que están en el mundo de la informalidad se formalicen y entonces paguen impuestos. O sea, fíjense lo que está detrás de esto. Es, mira, te lo voy a facilitar, te lo voy a simplificar y entonces ustedes ya se van a ir desde lo que es el mundo de la informalidad hacia el mundo formal. Y eso implica que tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos sobre la renta. Ese sería el segundo punto. Tercer punto, revisión de todas, oigan bien, de todas las exenciones de impuestos. Solo se mantendrán aquellas que tienen un impacto tangible en el empleo, generación de divisas e impacto significativo en la población más vulnerable. Vamos a ver eso. Cuando usted toma los 200.000 millones de pesos que hay de exención, digamos, para ir en términos grandes números, 200.000 millones de pesos. De eso hay casi la mitad que eso es ITEVIS. Y de eso, gran parte está vinculado con recursos que no se le están cobrando a los más pobres, porque los bienes exentos son alimentos, bienes de primera necesidad. Entonces, cuando se dice que solamente se van a quedar las exenciones que generen divisas, empleo y que tengan un impacto significativo de la población más vulnerable, obviamente que estaría insinuándose que no se va a tocar, oigan bien, no se va a tocar la base imponible que está exenta y que protege a los más pobres y grupos vulnerables. Más pobres, 20% de la población, grupo vulnerable, el 30% siguiente. O sea, que es el 50% de la población. No estaría tocándose. Eso es lo que está diciendo esto, que no se estaría tocando. O sea, que el ITEVIS no va a gravar el arroz, la habichuela, la carne de pollo, que está carísima y eso lo voy a hablar en el próximo segmento, y otros elementos adicionales que lo consume en una gran proporción de su ingreso y de su consumo total los más pobres y los grupos vulnerables. Eso es algo positivo que no se está grabando. Ahora, fíjense que dice, también no se van a eliminar aquellas que creen empleo y generación de divisas. ¿Qué significa eso? Zona franca. Zona franca, que no paga impuestos sobre la renta. Entonces, ahí lo que se está diciendo es que no, que zona franca van a continuar con el mismo régimen. Se va a proteger a la zona franca. No estarían, si generan divisas y tienen un impacto sobre el empleo, no va a generar entonces la necesidad o no va a producir la necesidad de eliminar esa exención. Y también ahí obviamente están las exenciones vinculadas con el sector industrial, el sector manufactura. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Eso va a ser una discusión fuerte, importante, que se va a llevar a cabo. El cuarto punto es protección a la población más vulnerable. Es decir, dice, los 2 quintiles, es decir, 20% y segundo 20%, 40% de la población, los 2 quintiles de menor ingreso
ese 40% de población, recuerden, pobre y vulnerable. De los impuestos, o sea, lo van a proteger de los impuestos que recaigan sobre ella fruto de este pacto. Fíjense que se habla de un pacto fiscal, donde el gobierno está diciendo que necesita el apoyo de todos. ¿El apoyo de todos para qué? ¿Cómo lo justifica el gobierno? Bueno, lo justifica diciendo que necesita recursos porque este es un país con un muy bajo nivel de gasto primario, un bajo nivel de inversión pública y en consecuencia para mantener la estabilidad y poder incrementar el gasto social, por ejemplo, la inversión pública en viviendas, en agua, en servicios públicos básicos, se necesitan más recursos, porque la presión tributaria apenas es de 14%. Y si usted está gastando 17% año tras año, significa que está acumulando 3% del Producto Interno Bruto de déficit, que va a ir una parte a acumularse en forma de deuda. Otra parte se va a ir reduciendo simplemente por el tema del aumento del Producto Interno Bruto. Pero en general, lo que estamos viendo acá es que en alguna medida los segmentos más pobres y vulnerables van a estar impactados negativamente por la reforma. Y él dice, proteger a la población más vulnerable. Algunos quedarán exentos, otros no, pero van a estar gravados. Y esos que estén gravados, que impacten negativamente, entonces habría que buscar la forma de compensarlos. Eso es lo que implícitamente estaría diciendo ahí el gobierno. Luego dice, se asociarán las recaudaciones de impuestos con proyectos y gastos identificables. Esa es una forma de vender las reformas. Es decirle, óigame bien una cosa, lo que vamos a hacer es decirle a la población, oigan, ustedes saben qué, mira, esta reforma lo vamos a estar haciendo simplemente porque lo vamos a estar destinando a estos proyectos que los beneficia a ustedes. Eso es algo que acaba de hacer incluso Colombia. Colombia esta semana aprobó su reforma tributaria, una reforma tributaria que básicamente es dejarle el problema al próximo gobierno, porque fue muy sutil la reforma. Una reforma que básicamente lo que hace es hacer que los empresarios pues cedan beneficios tributarios que iban a recibir y que habían sido aprobados el año pasado y que iban a recibir en los próximos años. Por ejemplo, una reducción de la tasa de impuestos a la renta del 35 a 30%. Pues se le va a revertir eso y van a volver a pagar el 35%. Esa reforma tributaria se vendió con la idea de que era una ley de inversión social. Ese punto 5 es también lo mismo. Eso es lo que está tratando de hacer el presidente Luis Abinader. Tratar de vender la reforma, justificar la reforma, con el hecho de que se va a estar invirtiendo en los segmentos que más se necesitan o que se requiere para aportar al crecimiento económico y social. Por último, dice esta reforma, establecimiento de una ley de responsabilidad fiscal que garantice la sostenibilidad fiscal e impida tener que hacer nuevas reformas tributarias en el futuro. Eso se ha discutido mucho, esa responsabilidad fiscal. Lo que hay que ver es si no es un traje demasiado apretado que pueda repercutir de una forma negativa ante situaciones de recesión o en choques macroeconómicos que obliguen a o que lleven a que el gobierno necesite pues tener cierta flexibilidad fiscal para poder promover la recuperación de la economía. Y por último dice, ese mismo punto, ley de recapitalización del Banco Central que le hará frente definitivo a la deuda cuasi fiscal. Es decir, recursos se van a destinar para poder comenzar a desmontar la deuda que se originó en el Banco Central por el salvamento bancario llevado a cabo responsablemente por el gobierno en el año 2003 y 2004. En síntesis, la reforma tributaria, tal como la presenta, es una reforma sumamente parca, es poco detallada y se ve claramente que el gobierno no se quiere mojar los pantalones él solo. La idea es que sea la sociedad, los empresarios, los políticos de oposición que se junten y preparen los detalles de esa reforma tributaria. Obviamente hay que entender que el diablo está en los detalles. Vámonos a la pausa.